Bien, los seres vivos tenemos una reproducción celular y ese es el tema de hoy día. Es un proceso biológico, natural, en el cual una célula madre, célula, es un organismo microscópico que tu óptica no puede ver, pero que tiene una vida, por decirlo de forma sencilla, y que se reproduce de diferentes formas, sexual y asexual. ¿Sí? Ahora, de esta forma, ¿qué es lo que se consigue? ¿Cuál es el resultado? De que tú crezcas y de que nuestra especie siga año tras año. Tú mueres, dejas un hijo, ese hijo pasa a otro hijo y así sucesivamente. Esta reproducción implica el paso de información de material genético. Es decir, por ejemplo, María y José se casan y tienen características similares. Tienen cabeza, tienen tronco, tienen extremidades, pero tienen, ojo, dentro de sus cromosomas información genética. María tiene ojos verdes. José es alto. Al unirse, pasa en información genética para que le diga al otro individuo que tiene que tener ojos verdes y ser alto. Es decir, sus hijos. Eso es reproducción sexual. Entonces, en pocas palabras, gracias a esta reproducción, seguimos los seres vivos hasta el día de hoy. Ahora, vamos a analizar lo que es esta reproducción celular. Bien, escúcheme bien. Vamos a hablar del ciclo celular que es la mitosis. Y ahí tenemos primer punto. Es un ciclo que tiene 3 partes. Primero, la interfase. Anote eso, que eso es importante en su libro, porque eso es una de las preguntas que se va a tomar. Interfase. Segundo, división celular. Tercero, citocinesis. Vamos a hablar de cada uno de ellos, porque cada uno tiene sus características, ¿sí? Ahora, gametogénesis. Esto de aquí va justamente solo para células espermatozoide y el óvulo. Repito, el ciclo celular de las células somáticas, ¿sí? Que pueden ser las neuronas, que pueden ser los osteocitos que están en los huesos, son las que van a tener esta fase 1, ciclo celular, interfase, división celular y citocinesis. Pero hay otras células que se llaman gametos, que son el espermatozoide y que son el óvulo, que tienen una división muy diferente que se llama meiótica. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. En el resumen que yo les he puesto acá, chicos, el ciclo celular es cuando se hace una división, ¿sí? Se hace una división creando de una madre una réplica, es decir, una hija. Durante este proceso se hace una copia exacta, una réplica, como dice aquí, y se distribuye tanto los materiales que están dentro. Ustedes ya estudiaron qué es la célula, ¿sí? Es la unidad funcional de todo ser vivo. Y dentro de la célula tiene núcleo, dentro de la célula tiene organelos, dentro de la célula tiene citoplasma. La célula madre lo que hace es hacer una célula idéntica, que tenga núcleo, que tenga ¿qué? Organelos, que tenga citoplasma, que tenga membrana plasmática, y es una copia exacta. Ahora, vamos a hablar de las fases que intervienen en esta división de la mitosis. Primero, interfase. Ahora sí, necesito que me ayuden. Froilán, interfase. ¿Qué es la interfase? El primer ciclo de la división celular. Hijo, si tú no prestas atención, no sé qué haces. Paulita, interfase. ¿Qué es la interfase? Esta fase la célula crece, duplica su ADN y se prepara para la división. En esta etapa pasa la mayor etapa de su vida y se divide en 3 etapas. El G1 o de crecimiento, aumenta el volumen celular. S o de síntesis, se duplica el ADN. El G2 en que la célula está lista para la división celular. Bien, en tu libro tú vistes un círculo. Observa tu libro digital, tu libro físico, y ahí tú encuentras
la interfase, que es el mayor porcentaje de la división celular. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese mayor tiempo? Hay un crecimiento que se le llama la G1. ¿Qué pasa en ese G1? Es cuando la célula comienza a aumentar su volumen, su tamaño. ¿Por qué? Porque está preparándose ¿a qué? A una división. En la parte B, que es el ciclo S, ¿qué es lo que ocurre? Se duplica el ADN, es decir, lo que está dentro. La información genética, es decir, si tiene ojos verdes, yo paso a la otra célula esa información, ojos verdes. Si la persona tiene una coloración, qué sé yo, oscura en su piel, paso esa información. La célula replica ese código, ¿sí?, de información, y es allí donde se dice el ADN, ácido desoxirribonucleico, que es el que tiene todos los cromosomas y la información genética. Y esa es otra parte de la fase. Dentro de la interfase termina una subfase, que es cuando ya prepara la célula para una división celular. Para que ustedes puedan entender, he preparado un video que ustedes puedan observar y lo repite 2 o 3 veces para que podamos entender. Ahora, la división celular se genera de 2 formas. Aquí preste atención: mitosis y meiosis. Como le he mencionado a usted, la mitosis son células somáticas, es decir, que no son el óvulo y no son espermatozoides. Una célula somática puede ser las neuronas, las que están en tu cerebro, osteocitos que están en tus huesos, las hepáticas que están en tu hígado. Son todas esas células que conforman tu cuerpo, pero que no son los gametos. ¿Estamos? Entonces, esos tenemos una división mitosis, ¿sí? Como dice aquí, es la reproducción asexual, que tiene una división celular a partir de la división de una célula diploide. Explico qué es diploide. Es cuando tienen 2 grupos de cromosomas. El ser humano llega a tener 46 cromosomas, ¿sí? Tenemos 2 juegos. Todas esas células somáticas tienen 2 grupos de juegos, ¿sí? Ahora, se origina gracias a ello hijas, ¿sí? Células idénticas a una madre, teniendo los mismos organelos, los mismos núcleos, la misma membrana y los mismos cromosomas. ¿Cuál es la función principal? Es obtener 2 células idénticas para que los organismos se desarrollen, crezcan y generen parte tisular, los tejidos, ¿sí? Cuando tú vas creciendo en esta etapa de desarrollo, tu músculo crece. Entonces, gracias a esa mitosis, esas células del tejido comienzan a crecer y tú no te quedas chaparrito, no te quedas enanito, tú creces, te desarrollas. ¿Y gracias a qué? A esta división de la mitosis, ¿sí? Ahí pongo en negrilla. Esto pasa en células somáticas, ¿sí? Ahora, hablemos de la meiosis. Esta meiosis es especial. ¿Por qué? Porque solamente pasa en los gametos. ¿Cuáles son los gametos? El espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Solamente en ellos. Ahora, vamos a hablar de ellos. La meiosis es una reproducción sexual porque necesita que se una ese espermatozoide que viaja al óvulo para generar una célula que se pueda reproducir y multiplicarse. Entonces, la meiosis, Alex, a ver, ayúdame, Grace, la meiosis. Es reproducción sexual. Explica la manera en la que crece un cigoto hasta formar un feto, que es a partir de una célula germinal. Se obtiene 2 células haploide, cada una con la mitad de cromosoma. Se la conoce como célula gametos. Estas se encuentran ubicadas en el ovario y testículo. La principal función de esta es obtener diversidad o variación genética. Ocurre con animales, plantas y hongos. Perfecto. Ahora vamos a tomar como ejemplo el espermatozoide. El espermatozoide prácticamente tiene un grupo de cromosomas y él no se puede replicar como lo hacen los osteocitos, que se replican, los huesos, las células de los huesos. No puede replicarse.
¿Por qué? Porque solamente tiene un número de cromosoma. Necesita una compañera, que en este caso es el óvulo. De una forma muy sencilla lo digo para que usted lo pueda entender. Entonces, la meiosis solamente ocurre en los gametos. ¿Por qué? Porque tienen un solo grupo de cromosoma y a esto se le llama células haploides, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llama variabilidad? ¿Por qué tienen esa variación genética? Porque, por ejemplo, medita en este momento, ¿sí? ¿Tú eres fruto de qué? De la unión de papá y mamá. Tú tienes ciertas características de papá y tienes ciertas características de mamá, lo que significa que de ese mismo papá y de esa misma mamá salen hijos. Pero, detalle aquí, tú no eres igualito a tu hermano. No eres igual a tu hermano. Puede papá y mamá tener 100 hijos y todos son muy diferentes. A esto le llamamos variación genética. Por ejemplo, tu hermano puede ser que haya heredado el pelo de tu papá. Tú puedes haber heredado el pelo de tu mamá, pero son de la misma fábrica, por decirlo así, de una forma vulgar. Pero está viendo que una variación. Tú eres más guapo, tu ñaño es más feíto. O tú eres más feíto, tu ñaño es más guapo. ¿Sí? Tú eres más alto, tu hermano es pequeño, o viceversa. A eso le denominamos variación genética. Ahora, vamos a centrarnos solamente en un tema hoy día. Vamos a dejar para otra clase la meiosis. Vamos a centrarnos en todas esas células somáticas que tú tienes, ¿sí? Y dentro de la mitosis de las células somáticas tienen 4 subdivisiones, ¿sí? 4 subdivisiones. Repito, 4 subdivisiones. Primero, tenemos profase, metafase, anafase y telofase. Ya me lo sé y eso necesito que usted se lo aprenda. Nosotros tenemos que dentro de la mitosis, perdón, existan subdivisiones. Aquí les dejo yo un ejemplo de qué es lo que pasa en la profase. Ya les pongo un video. Aquí, de forma gráfica, la interfase es donde pasa mayor tiempo la célula con objetivo de prepararse. ¿Para qué? Para la división celular. Ahora, el segundo, que es la división celular, intervienen subdivisiones. ¿Cuáles son las subdivisiones? Profase, metafase, anafase y telofase. Y la última se llama citocinesis. Vamos a enfocarnos solamente en división celular en este momento. Veamos la profase. ¿Qué pasa en la profase? Como tú puedes ver, aquí hay una célula que ya está preparada para una división celular. Ahora, veamos qué pasa en la profase. Aquí el núcleo de esa célula somática, esa célula eucariota, ¿qué es lo que pasa? Desaparece su membrana. Es decir, como tú puedes ver aquí, desaparece su membrana del núcleo. ¿Cuál es el objetivo? Pues ya que es el material genético duplicado y aparecen cromosomas de doble brazo. Mira aquí tú el ejemplo. Si ves ahí, como en forma de X, los cromosomas se presentan así. Se está preparando para ya la división y esta se llama profase. De aquí pasa a otra que se llama la metafase. ¿Qué ocurre en la metafase? No sé si tú puedes ver aquí que los cromosomas se han alineado en el centro y hay unos usos acromáticos o unos hilos que están presentes. Bueno, ¿qué son estos? Nota lo que dice metafase. Se forman los usos acromáticos, que son esas laminillas que tú puedes ver aquí. Forman los usos acromáticos con la finalidad de ¿qué? ¿Sí? De ubicar los cromosomas en el centro de las células, como tú observas en el gráfico aquí. ¿Sí? Los centra. Ahora, ¿qué pasa? En el otro proceso, tú ves la anafase. ¿Qué ves? Que hay una desintegración, hay una división. Si observas ahí, anafase, ¿qué ocurre en la anafase? Los cromosomas se dividen por el centrómero. ¿Qué es el centrómero? Es esos dos brazos que se unen, el punto de unión. Se rompen y cada bracito va a un extremo.
separando las cromáticas y llevándolas a los polos de la célula. Mira aquí tú. Tú puedes ver aquí el gráfico de la anafase. Rompió los cromosomas con el objeto de atraer, ¿sí? ¿A qué? A los polos de la célula. ¿Con qué finalidad? Para que se genere esta división. ¿Qué pasa a la telofase? ¿Qué es la telofase? La telofase es cuando los usos, esos filos que tú viste como hilos, desaparecen. ¿Y qué ocurre? En esa telofase se genera lo que es una membrana celular. ¿Con qué fin? Para crear dentro de la célula dos núcleos. Y cuando ya tiene dos núcleos, ahora sí está listo para la citocinesis, que es propiamente la división de la célula. Bien, ¿qué es la citocinesis? Léame por favor, Daniel Díaz. Es la etapa final del ciclo celular, la división del citoplasma. Cuando acaba el proceso se produce la separación de las dos células hijas, brindándole a cada uno los organelos, nutrientes, los enzimas y moléculas para mantenerse vivas. Correcto. Es la última etapa en la que tú puedes observar de que ya le entrega a la hija todo lo que tiene. Es decir, yo repartí mi herencia. A ver, ¿quieres vivir sola? Es como cuando tú ya vas a cumplir 18 años y ya se quieren ir a vivir solo. Bueno, ándate, ¿sí? ¿Tienes trabajo? Pues ándate. Si tienes ya todo, pues sí, puedes irte. La célula madre lo que hace es entregarle todo lo que esa célula necesita para hacer su propia vida. Como dijo Daniel, pues ya tiene sus propios nutrientes, ya tiene sus enzimas, ya tiene su propio núcleo, ya tiene sus propios cromosomas, tiene todos los organelos. Significa que ya puede ser una vida independiente. ¿Sí? Entonces, esto es la reproducción celular, la fase de la mitosis que ocurre dentro de las células somáticas. Repito, células somáticas no tienen nada que ver con el espermatozoide y el óvulo, porque es otro tipo de división y esa se llama la meiosis.